equipo tan especializado, no se requiere equipo tan especializado para poder llevar a cabo este método. Se requiere solamente un crisol, los reactivos y una mufla, y eso la mayoría de los laboratorios en estado sólido lo tienen. Entonces, ¿cuál es la idea del flux? En el flux y cell flux, la idea es que seamos capaces de disolver estos materiales que se encuentran aquí. Ajá, este material es el que vamos a tratar de crecer. Ya veremos en las siguientes diapositivas qué tipo de flux y qué tipo de materiales podemos crecer. Supongo que muchos de ustedes, porque esto se hizo como consenso en laboratorio, que muchos de ustedes están haciendo o hicieron una práctica de laboratorio que consiste en crecer un monocristal de cloruro de sodio en agua, o pudo haber sido un monocristal de azúcar en agua. Ajá. Entonces, esa es la misma técnica de flux y cell flux, pero es mucho más poderosa que solamente agua, porque en vez de solvente como agua podemos utilizar otro material, y esa es la idea. Podemos utilizar algún material que sea sólido en temperatura ambiente, pero una vez que subamos la temperatura o cambiemos la presión o cambiemos las condiciones, se convierta en líquido. Y una vez que es líquido, ese líquido puede ser capaz de disolver muchas cosas, y entonces pues ya conocen ustedes esa técnica que vimos al principio del curso, y además algunos de ustedes las han hecho en alguno de los laboratorios de química general, de precipitación. Esa técnica que conocemos como precipitación la podemos aplicar aquí, pero manteniendo o cambiando el solvente. En este caso el solvente le vamos a llamar flux. Espérenme, dejen abro el chat porque creo que luego hay preguntas. ¿Se puede formar un cristal con vinagre y una moneda de 5 centavos? A lo mejor sí, pero 50 centavos. Hay que ver de qué es la moneda primero. Formar un cristal a veces metálico, bueno, no sé, más bien de cobre, me parece que toma un poco de tiempo, un monocristal, porque creo que hay que hacerlo demasiado lento. La moneda de 50 centavos me parece que tiene cobre y níquel. Habría que investigar cuáles son los componentes. Pero a lo mejor sí se podría. Es una... A ver, voy a investigarlo, y a lo mejor para el siguiente semestre lo hacemos en laboratorio. No, creo que no es bueno difundir eso porque es ilegal destruir el papel moneda, el dinero, las monedas. Y pues no puedo difundir que hagamos prácticas con monedas de 50 centavos. Pero a lo mejor a lo mejor sí otro metal se podría hacer. Voy a investigar qué tan fácil es, porque a veces teóricamente se puede hacer, pero hay parámetros como la presión, la temperatura, contaminantes que afectan demasiado el crecimiento de monocristales. Entonces hay que buscar los mejores parámetros. Bueno, vamos a ver cuál es la idea. Entonces, fundimos este material, que es el flux, al que le llamamos flux. Puede ser agua, pero no. Agua, digamos que sería la cosa más sencilla, pero menos poderosa, porque ustedes no creo que sean capaces normalmente de disolver un cerámico, por ejemplo, o disolver una piedra en agua. Ponen una piedra y ahí se mantiene la piedra. Pero ¿qué pasa si ponemos algo que sí disuelva esa piedra? Entonces, normalmente este flux es sólido a temperatura ambiente, y una vez que subimos la temperatura, este es un diagrama de tiempo contra temperatura. O sea, conforme avanza el tiempo, aquí en este caso sube la temperatura, y llega un punto en el que se convierte en líquido este flux, y una vez que es líquido es capaz de disolver el material que se encuentra aquí. En este caso es un tungstenato de algo, ¿no? Un tungstenato es un metal. Entonces lo disuelve y se mantiene ahí un rato hasta que las partículas se disuelvan bien y sea homogéneo, que son 10 horas lo que se mantiene a esa temperatura, y después empieza a bajar la temperatura. Justo cuando empieza a bajar la temperatura, pues ocurre que las partículas que eran solubles, pues dejan de ser tan solubles como lo eran anteriormente en este flux.
y empiezan a precipitar. Pero si lo hacemos lentamente, si se fijan, bueno, aquí no dice, pero esta bajada de temperatura es muy lenta. Esta de aquí es lenta, de aquí para acá, hasta este punto azul, es lenta. ¿Para qué? Para que las partículas empiecen a depositar y empiecen a precipitar poco a poco y se empiezan a acomodar. El punto en el que inicia la reacción, donde las partículas empiezan a aglomerar y formar una partícula más grande, o más bien los átomos empiezan a aglomerar, ese momento se le conoce como nucleación, o ese proceso se le conoce como nucleación. ¿Sí? Es el momento en el que se empiezan a aglomerar las partículas o los átomos para formar una partícula más grande. Esa es la nucleación y es ese proceso cuando inicia. Entonces aquí la nucleación inicia y posteriormente se le conoce ya como cristalización cuando se empiezan a ordenar periódicamente en una extensión larga y todos en la misma dirección. Entonces precipita, empieza la nucleación, la cristalización, llegamos a un punto donde este flux ya es sólido o ya todo terminó de precipitar y a partir de ese punto ya no tiene sentido bajar la temperatura lentamente. A partir de aquí bajamos la temperatura de forma natural. Esto se le conoce como natural cooling. Aquí a partir de aquí natural cooling, a partir de aquí se empieza a enfriar y ya. Y aquí la temperatura tiene que ser controlada. A lo mejor pueden ser 1 grado por hora, 0.5 grados por hora, muy extremo, así a lo mejor 10 grados por día más o menos, es el estándar. O sea, tarda 10 días en enfriar desde aquí a acá. Porque si lo hacemos rápido, precipitan las partículas muy rápido, se condensan y ya no tenemos un monocristal, sino que tenemos un policristal. O sea, policristal sería una partícula que tiene muchas direcciones cristalográficas. Tiene orientaciones hacia todos lados. ¿Queda claro las generalidades de del Flux Method? Del método Flux. Sí. Sí, muy bien. ¿Alguien, no dudas, verdad? Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Entonces, la idea, subimos la temperatura, se funde el flux, ahora ya es capaz de disolver esas partículas, se empieza a enfriar lentamente el flux y entonces ocurre la cristalización y ya que tiene la cristalización, baja. Otro método, que es lo que se está haciendo en el laboratorio, es mantener el flux a alta temperatura para que se empiece a evaporar. Ajá. Cuando se empieza a evaporar el flux, lo mantienes a lo mejor por 20 días, 30 días a esta temperatura alta y se empieza a evaporar el flux. ¿Qué ocurre cuando el flux se evapora? Pues disminuye la cantidad de solvente y entonces puede disolver menor cantidad del compuesto que queremos sintetizar y empieza a precipitar. Esa es otra técnica también de flux, mantenerlo por largo tiempo. Ajá, hasta que se vaya evaporando el disolvente. Aquí en este punto, cuando está caliente y está disuelto, pues es una solución sobresaturada. Y cuando bajamos la temperatura, pues empieza a precipitar. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? En laboratorio, levante la mano los que no están haciendo esa práctica del monocristal. O los que no hicieron, porque algunos ya llegaron al laboratorio. Pues no son tan poquitos como esperaba. Yo creo que apenas la voy a hacer mañana. Pero 15 es lo No, a de... mí mi profe sí me dijo que no la íbamos a hacer. Sí, pues bueno, a mí me parece importante porque es un método de síntesis trascendente. O sea, con esto puedes sintetizar casi la mayor parte de los monocristales con pocos recursos. Bueno, está bien. De todos modos, yo les voy a explicar de qué se trata. Entonces, lo preguntaba para ver qué tanto debo de profundizar, porque digo, si lo van a ver en laboratorio, pues ya, o sea, yo lo enseñé en laboratorio y a lo mejor otros profesores en laboratorio también lo van a profundizar y van a hablar de esto 1 hora y media
pues yo otra vez yo, ¿no? Pero bueno, perdón por los que están conmigo en laboratorio porque vamos a repetir un poquito. ¿Acepto oyentes? Sí, acepto oyentes. No, no hay problema. Ahorita, como es en virtual, no hay ningún problema. Cuando es presencial no es posible por el tema de que no hay suficiente reactivos, suficiente dispositivos, y luego con lo del COVID ya nos limitaron que nada más 18 personas por laboratorio y etc., ¿no? Bueno, entonces, ¿qué otros flux hay? No nada más hay agua. No nada más hay agua. Dijimos que lo más común es, lo más sencillo es agua, pero el agua no es un recurso tan poderoso. Bueno, pues hay muchos flux y cada flux trabaja a diferentes temperaturas. Podemos utilizar cloruro de bario, por ejemplo. Esta barrita nos indica que el cloruro de bario se ha usado en esta sección blanca desde 970 hasta como 1375 Celsius, pero lo más frecuente, y eso quiere decir que es lo más eficaz, es que se utiliza 1050, que es esta banda verde. Ajá. O sea, a esta temperatura, el cloruro de bario ya no es un sólido, ya deja de ser sólido, se vuelve líquido. Y además un líquido, digámoslo así, corrosivo, pero lo que quiero, el mensaje que quiero dar es que este líquido es capaz de disolver muchas cosas. Ahorita vamos a ver un segmento de una tablita, es muy larga ese dato. Aquí tengo que poner la cita, desde el otro día dije que le iba a poner y se me olvidó, creo que es la de la, pues que está en el artículo de la diapositiva anterior, por eso ya no la puse, pero la voy a poner aquí también. Otro común es el hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, saben bien ustedes desde perdón que falle el audio. Si se falla el audio me avisan, porque estoy en la Facultad de Química y aquí está el internet intermitente, no sé por qué. Ya lo reporté, pero a ver, hoy van a venir, a ver si hay algo que se puede hacer. El hidróxido de sodio es un sólido, ya lo conocen ustedes, que son como lentejas. Ajá, que son unas lentejas blancas, sólidas. Pero una vez que lo ponen a cierta temperatura, en este caso desde 300, más o menos 300 Celsius, se vuelve líquido y es capaz de disolver muchas cosas, y a veces hasta 1350. Pero la temperatura más efectiva para este hidróxido de sodio es donde está esta banda verde. Entonces, todos estos son flux, todos estos se convierten en líquido una vez que subimos la temperatura. Obviamente, ustedes han visto muchos de estos, pero en sólido: cloro de bario, hidróxido de sodio, carbonato de potasio, hidróxido de potasio. Todos estos se usan como flux, ¿sí? Ahora, el flux va a influir en la forma en que tome el cristal. La forma externa del cristal se le llama hábito cristalino. En inglés, crystal habit. Ajá. Hábito cristalino. O hábito del cristal. ¿Qué es esto? Es la forma externa que tiene el cristal. Un cristal puede tener una estructura interna cúbica simple, por ejemplo, pero el hábito cristalino, o sea, la forma del cristal, no necesariamente va a ser cúbica. Una forma, pues sí, es la cúbica, pero también puede tener otras. ¿Por qué? Porque puede crecer en direcciones diferentes a la del cubo. Puede crecer en una diagonal, por ejemplo, si crecen las diagonales, está con las caras, esto se llama un cubo-octaedro o un octaedro truncado. Bueno, no es truncado. Truncado es cuando tiene las esquinas aquí muchas, aquí. Pues este es otra, el que les digo, el octaedro truncado sería otro, es cuando tiene las esquinas aquí cortadas. Ajá. Y eso ocurre porque el cristal crece en ciertas direcciones. Otra forma que el cúbico puede crecer es en un octaedro, porque crece en la dirección 1, 1, 1. Entonces, estas formas, o propiamente dicho en estado sólido, hábitos cristalinos, van a depender de muchas cosas. Una de ellas
es el flux, o sea, el medio en el que está creciendo. Entonces, la temperatura a la que se controla, la concentración, si introducimos impurezas y el flux. Ajá. Todo eso nos va a ayudar a controlar la forma. Hay diversos mecanismos para cada reacción. ¿Cómo les puedo decir una rápida? Si, evitar que sea cúbico. Supongamos que en esta cara tiene oxígenos, los oxígenos tienen carga 2 menos. Y en el flux agregamos alguna cantidad de algo que tenga un ion positivo. Una ligera cantidad, pues el positivo, el ion positivo, se va a asociar parcialmente al ion oxígeno 2 menos, ¿verdad? Y eso lo va a bloquear. Ah, perdón, que esta cara fuera de oxígeno 2 menos. Eso va a bloquear esa cantidad que agreguemos del ion, va a bloquear al oxígeno 2 menos, o sea, se le va a pegar. Entonces, ¿qué le va a quedar? Pues mejor va a crecer por la otra, por aquí, por la 1, 1, 1. Y aquí va a quedar plano en vez de quedar aquí. Entonces, todos esos factores que hagamos van a cambiar el hábito cristalino. ¿Queda claro cómo es el mecanismo que hace que el flux cambie el hábito cristalino o está muy difuso? Al momento lo expliqué muy difuso. Esto último del oxígeno yo no lo entendí. Ok, Sí, yo vamos tampoco. a ver. Hay alguien que está levantando la mano, pero no me parece aquí quién, nada más me dice una mano levantada. Ah, ya, Eduardo, dinos. Ay, no, se me olvidó bajarla, perdón, fue Ok. de la vez pasada. A ver, nos dice Yesterday, ¿qué cosa es el hábito cristalino? Es la forma externa que tiene un monocristal. Ajá. No es la estructura interna, es la estructura externa que tiene el monocristal, la forma del monocristal. Y hay diferentes formas en el exterior. Esta es cúbica, esta es cuboctaédrica, octaédrica. Ajá. Pero puede ser que internamente estos tres tengan una estructura cristalina cúbica internamente, o sea, la estructura está arreglada periódicamente de forma cúbica. ¿Qué determina que sea de forma externa un cubo o un cuboctaedro o un octaedro? Estos factores, la temperatura, la concentración a la que fue crecido, las impurezas y el flux. Podemos crecer un cristal de cloruro de sodio que tiene estructura cúbica BSC, que no hemos visto qué significa eso de BSC, pero una estructura cúbica con forma cúbica, con un hábito cristalino cúbico, sí. ¿Podemos crecerlo con un cubo octaedro? Sí. ¿Y octaédrico? Sí. ¿Y un octaedro truncado? También. ¿Cómo lo vamos a hacer? Depende de cómo manipulemos estas técnicas. Ajá. Ahora, ¿cómo es de que el flux hace que en vez de que sea cúbico, sea octaédrico? Imagina que esta cara que tienes aquí del cubo sea en el cloruro de sodio, sea, les voy a hacer un caso real, que de hecho esta práctica la hacemos en el laboratorio. El cloruro de sodio es un ion sodio y un ion cloro. El sodio tiene carga positiva, el cloro tiene carga negativa. Supongamos que aquí, en esta cara, o vamos a hacerlo real, la cara de aquí tiene sodio, todas las caras terminan en sodio. Ajá. Y los cloros están en la parte interna. Bueno, si tú agregas algo al flux que se asocie, que se le pegue electrostáticamente a la carga positiva del sodio, por ejemplo, en el laboratorio agregamos urea, porque la urea tiene alguna polaridad. Entonces eso va a hacer que esa urea se pegue. No le vayan a orinar a sus cristales, por favor, que están haciendo en el laboratorio. Esa urea se pega en estas caras y entonces, si está la urea pegada, imaginen que tienen un cristal chiquito donde empezó la nucleación, pero está la urea pegada en esa cara. ¿Ustedes creen que sea posible que se acerque otro ion cloro si ya está la urea ahí pegada? No, No, no se puede. no. No se puede, no lo deja. Aunque la interacción del cloro es más fuerte, pues le incomoda, histéricamente no pasa el cloro. Pues, ¿qué pasa?
que el cloro mejor se empieza a acomodar donde no haya la urea, donde no exista la urea. Y eso es en esta esquina. Ajá, porque la esquina es de otra índole, ya tiene un espacio, ya no está la urea ahí pegada. Entonces, como el cloro se empieza a pegar por aquí y todo el crecimiento empieza a ocurrir de esta esquina, bueno, pues ocurre que el crecimiento es en este lado. En vez de ocurrirse en una esquina, se empieza a hacer plano en esa sección y entonces tiene una forma octaédrica en vez de una forma cúbica. ¿Queda claro el mecanismo? Sí, ya mejor, gracias. ¿Sí? Entonces podemos crecerlos con diferentes hábitos cristalinos, aunque la estructura interna sea la misma. Bueno, ¿dudas? No. ¿No? No, ya quedamos claro. Bueno, pues hay muchos tipos de flux. Simplemente esta tabla menciona dos tipos de flux. Ajá, este libro tiene como varias hojas de flux y ejemplos que se han hecho y ya vienen por ahí las citas y dice para que busquen los detalles. Entonces, por ejemplo, estos dos flux, este es de óxido de plomo y el compuesto que puedes crecer ahí o que ya se conoce que se ha crecido. Aluminio 2, bario, manganeso 6, plomo 1.5, oxígeno 16. ¿Cómo se llama este compuesto? ¿Me pueden decir el nombre? No tiene nombre. ¿O sí? Sí, les dije que no tiene sentido en estado sólido poner nombres, porque aquí hay para empezar varios metales, luego los nombran como según el metal, tiene varios metales, luego esa nomenclatura de ato, ico y no sé qué, ato, ico, perico y perato y etc. Funciona cuando hay un estado de oxidación único. Aquí no, aquí el plomo tiene dos estados de oxidación, tiene 1.5, ajá, ahí que me tiene 1.5, y ahí ahorita si ustedes lo hacen con cuidado, que eso lo vamos a ver pronto, el estado de oxidación del plomo es son dos diferentes. Entonces no nos vamos a decir nombres. Y para eso utilizamos el flux. Este flux de óxido de plomo a 850 dice aquí 200, pero aquí me parece que debe ser 1200, ha de haber algo mal. Ah, no, es que van desde la alta temperatura y la baja. Entre 850 y 200 se ha usado y esa temperatura ya es líquido. ¿A qué temperatura se enfrió? 100 grados por hora, otros son 6.6, 5 grados por hora, 5 grados por hora, 2.3, imagínense, 0.3 grados por hora, ¿cuánto tarda? En 10 horas solamente he enfriado 3 grados, en 10 horas. Ajá. En 20 horas, 6 grados. Casi en un día, solamente en frío, 6 grados. Ajá, esto es lentísimo. Tardas semanas en enfriar. Ajá. Y bueno, ahora aquí viene la diferencia, que es el flux y el self-flux. Self-flux se le llama cuando el flux tiene un elemento químico que está compuesto en la fórmula del compuesto sintetizado. Por ejemplo, cobalto, plomo 2, tungstenio, oxígeno. Entonces, este es el flux, que es óxido de plomo. Como el plomo está contenido tanto en el flux como en el compuesto que estamos sintetizando, pues esto sería el self-flux, porque es el mismo. Ajá. Entonces, algunos de estos entra aquí. Es lo ideal para disminuir riesgos de contaminación, pero a veces no hay problema con contaminación porque simplemente no entra, no cabe el ion. Por ejemplo, cobre, galio, indio, oxígeno no lleva plomo, pero aquí el flux sí tiene plomo. Ajá. Es como las soluciones en agua. No todo lo que precipitemos en agua necesariamente va a tener una molécula de agua encristada. Algunos sí están hidratados, le llamamos,
pero algunos no. Algunos lo disolvemos en agua y una vez que precipita no tiene, por ejemplo, el cloruro de sodio, regreso a ese ejemplo, una vez que precipita el cloruro de sodio no tiene agua adentro, ¿verdad? No tiene la molécula de agua. Es lo mismo aquí. El plomo no necesariamente tiene que estar en el compuesto final. ¿Ah? Entonces hay muchísimos tipos de flux. Por eso les digo que es una técnica muy poderosa para sintetizar compuestos en estado sólido, para crecer monocristales. En laboratorio se está haciendo, como ejemplo, con agua, porque es algo que tienen disponible en casa. El cloruro de sodio lo tienen disponible en casa, pero lo pueden extrapolar a algo con mucho poder. Ajá, y hay muchos ejemplos de estos, muchos compuestos. Como es una técnica barata y sencilla, es prácticamente lo que más, la técnica que más se utiliza para crecer monocristales. ¿Dudas? ¿Algo? ¿Algo que quieran expresar? ¿No? Bueno, los que están en el laboratorio les voy a pedir ahorita en esta siguiente pregunta que no respondan porque yo ya les expliqué, pero me pueden decir, una vez que se empiece a enfriar, vamos a regresar de diapositiva, se empieza a enfriar, aquí, se empieza a enfriar, la parte del solvente pues se hace rígido, ¿verdad? Entonces, este es algo sólido y vamos a tener un bloque sólido. ¿Cómo le hacemos para quitar el sólido? ¿Cómo se le hacemos para sacarle los cristales? Porque los cristales ahora quedaron incrustados en algo sólido. Imagínense que es una paleta de hielo y estas son las fresas, pero nada más quedaron las fresas y tenemos aquí el hielo. O sea, todo es sólido. ¿Cómo le hacemos? Podríamos agregar otra sustancia que disuelva el sólido de arriba, pero no el de abajo. Esa es una técnica la más común. Una sustancia que disuelva esto. Ajá. Generalmente agua, algún compuesto orgánico, etanol, a veces algún ácido, dependiendo de la reacción que hayas llevado a cabo. Algo que pueda, por ejemplo, los flux que mostré, el hidróxido de sodio pues es soluble en agua, el cloruro de bario, el carbonato de potasio más o menos, pues esto a lo mejor con agua, mientras no disuelva el cristal también. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a ver. El óxido de plomo será soluble en agua. El óxido de bismuto será soluble en agua. Son óxidos. No, No, ¿verdad? Como que eso no nos va a ayudar. ¿Qué hacemos ahí? si volvemos a calentar se volvería a disolver todo, ¿cierto? Ese es el punto. Volvemos a calentar, pero no calentamos a la máxima temperatura. Calentamos a la temperatura donde apenas exactamente al punto de fusión. Justo en el punto de fusión, calentamos y ahí el compuesto que queremos va a seguir siendo muy insoluble. Y ahí, cuando está caliente, lo podemos separar. Entonces, esas son las dos técnicas de separación comunes. Con un solvente, aquí está todo, aquí tenemos todo mezclado. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, es un flux de cloruro de plomo. Eso es soluble en agua. Aquí tiene mucho flux. Aquí está diciendo que aquí les quedó de hecho poco flux. ¿Y cómo lo separan? Pues con agua. Ajá. Eso se lleva, este es con otro solvente, que este es otro flux, cloruro de rubidio. Los cristales son estos de rubidio, lantano, niobio, oxígeno, y ya los pones en agua. Segundo método, la separación mecánica. Cuando está caliente, lo puedes filtrar
hay varias formas de separación mecánica. Una es que lo metes rápido en una centrífuga y lo separa. Ajá. La otra es que cuando esté caliente le pongas una malla cerámica y por gravedad empieza a filtrarse cuando está caliente. O sea, me voy a regresar aquí. Lo ponemos aquí arriba, aquí abajo le ponemos una malla. Ajá, y lo metemos abajo de otro crisol. Y de modo que el líquido se empiece a gotear y empiece a bajar, a caer de la malla. Esa es otra forma. Y caliente, obviamente, la malla debe de resistir esa temperatura. Se le conoce como lana cerámica, lana de como la del borrego, ceramic wool, o sea, no es de ese animal, pero está hecho de cerámica y parece ese estilo. ¿Dudas? ¿No? Otra vez el 2, por favor. ¿Otra vez qué? Perdón. El segundo método. La separación mecánica consiste en que una vez que esté líquido, vuelves a subir la temperatura, te regresas la temperatura hasta el punto de fusión del flux, hasta aquí. No más, porque si no vuelves a disolver los cristales. Espérenme un momento. No, sí tengo, pero no traigo. Ah, ya. No, no traigo ahorita. No. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Subimos la temperatura hasta el punto donde es líquido, pero que no se disuelvan los cristales. Aquí ya lo podemos separar. ¿Cómo lo hacemos? Con una centrífuga o lo filtramos. Ajá. Obviamente no lo vamos a sacar de la mufla y lo vamos a manipular. Tenemos que dejar todo acomodado para que una vez que este líquido se filtre solo. Porque pues está a 1000 grados, está a 1500. Y para hacerlo en este centrífuga, yo nunca lo he hecho así. Con un aparato, un telescuento que he hecho. Pero con este aparato lo sacas rápido y lo pones en la centrífuga. Ajá. Pero bueno, yo lo que hacía es de que me vestía así como con un equipo especial, como si fuera vulcanólogo y me fuera a meter a algún cráter. Y me iba a un laboratorio donde no había gases, no había nada, estaba vacío. Y ahí lo agarraba rápido con mi brazo y lo giraba rápido como si fuera beisbolista, lo agitaba y con eso se separaba. O sea, con eso lo puedes separar. Obviamente es un poco peligroso porque si se revienta la ampolleta donde está, pues embarras por todos lados material a 1000 grados o a 600 grados en la temperatura que lo tienes. Por eso tenía que super protegerme con todo el cuerpo, ¿no? Para que evitar algún accidente. Pero lo más fácil es que lo acomodes de forma que se vaya a filtrar. ¿Y cómo se filtra? Con ese que le llamamos ceramic wool, o sea, lana cerámica. ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. Bueno. ¿Cómo quedan los cristales? Con un monocristal es de esta forma. Este tiene 100 micras, no, como 200 micras de aquí a acá. Y pues tiene esta forma. Estos fueron crecidos con flux o con selflux. Ese es de calcio 3, cobre, rodio, oxígeno. Este es otro, este seguramente sí es hexagonal. De hecho, el hábito cristalino se ve más o menos hexagonal. Entonces es altamente probable que sea estructura cristalina hexagonal. Ajá. Son otros. Aquí se ve que alguna parte debe ser cúbica, pero el hábito cristalino no es cúbico. O sea, crece en diferentes direcciones, pero esta deja ver que muy probablemente la estructura cristalina es algún tipo de cúbica. Estos son otros, estos ya son bastante grandes. Cada cuadrito mide 1 milímetro. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, casi 3 milímetros. Este mide 1, 2, 3, 4, 5, más o menos como 5 milímetros.
En esta dirección y como 6, o sea, ya 5 milímetros, pues ya es algo, es medio centímetro, ya. De hecho, estos 50 micras, con buena vista, sí lo alcanzas a ver sin microscopio. Obviamente no ves este detalle, pero sí ves que hay un puntito ahí cristalino. Y 100 micras sí lo ves. Ves, esto sí se alcanza a ver con los ojos sin necesidad de microscopio. 20 micras, quién sabe, ya está muy chico. Pero luego imagínense, luego estaba trabajando en el laboratorio y se me cae el mendigo, o sea, meses de trabajo y semanas de reacción, obtienes 5 cristales, ¿no? Nada más, de 100 micras. Estás trabajando en el laboratorio, los agarras con las pincitas y chin, brinca el cristal, se te cae al piso. Imagínense para ponerse a buscar ahí de rodillas con la luz y lupas el microscopio. Pues sí, es algo luego estresante. Ya cuando veo a alguien de rodillas en el piso, es de que ya se le cayó un cristal, que también a mí me ha pasado. Que el mejor cristal que tienes, la mejor forma, el que tienes las mejores propiedades, todo, ya el del artículo, lo agarras con las pinzas y ¡fum! Vuela. Porque pues si lo agarras de aquí de lado, pues le ejerces presión y te sale para otro lado. Entonces siempre es recomendable, lástima que en laboratorio no les puedo enseñar esas cosas porque estamos en línea, pero nunca hay que trabajar en el aire ni en las manos, siempre hay que trabajar en la mesa para que si algo vuela, en la mesa, no hasta el piso, pero a veces vuela demasiado lejos. Pero sí, son cosas técnicas experimentales, ¿no? No hay que agarrar las cosas con la punta de los dedos, ¿no? Hay que ponerse en la palma de la mano. Cosas de ese estilo para transportarlas de un lado. Cosas caras hay que moverlas con ambas manos. Vamos a hacer el siguiente ejercicio de tarea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No todos, no son todos. Aquí puse algunos ejercicios. En algún semestre lo que sí y puse todos estos, pero se tardaron como 5 horas haciendo en total todo. Entonces nada más van a hacer alguno de estos. No me acuerdo cuál, o a lo mejor es aleatorio, o no me acuerdo cómo lo programé. Hay algunos les toca, algunos no. Entonces les voy a explicar cuál es la idea. Estos son compuestos famosos, estos son superconductores, estos son baterías. Este es el superconductor más famoso que hay. Ha salido en la tele. Es de itrio, bario, cobre, oxígeno, se le conoce como 1, 2, 3. ¿Por qué? Ahí este es itrio 1, bario 2, cobre 3 y oxígeno 7 punto, bueno, 6 punto y cacho. Ajá. Resulta que solamente es superconductor cuando este oxígeno está faltante, está deficiente de oxígeno, porque cambia el estado de oxidación del cobre. ¿Me pueden decir si X igual a 0, cuánto es el estado de oxidación del cobre? A ver, primero vamos a empezar. ¿Estado de oxidación del litio? Estado de químico. 3 más, ¿Cuánto? 3 más. 3 más. ¿Estado de oxidación del bario? A ver, químicos, ¿qué les 2 está más. dando? Dos más. Ustedes son los que deben de estar aquí bien al tiro en la facultad, ¿eh? Esto no les puede fallar. ¿Estado de oxidación del oxígeno? 2 menos. 2 menos. A ver, pueden hacer rápido, les doy 2 minutos para que saquen el estado de oxidación del cobre. Les voy a pausar la grabación. Ah, caray. La grabación. A ver, entonces, ¿qué pasó? Itrio 3, bario 2. Entonces van 4 y 3, van a 6. 7 por 2 son 14. 14 menos 7. menos 7, quedan 7. Entonces quiere decir, y hay 3, ¿verdad? Entonces la carga es 7 entre 3. La carga promedio, ¿cuánto es 7 entre 3? Exactamente. Bueno, la vamos a dejar así. 2.33. 2.33. Pero eso no quiere decir que los electrones se hayan partido en pedacitos. En algún momento del estado sólido, a lo mejor cuando ya lleguen al doctorado o a lo mejor en la maestría, van a estudiar casos en los que los electrones sí se parten en pedacitos. Eso lo determinó alguien que se llama Kitaev.
pero no vamos a ver eso, está demasiado avanzado. Y en términos generales, los electrones no se parten, no andan así sueltos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir si tenemos una carga de 2.33, me dijiste, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunos cobres tienen carga 2 y otros cobres tienen carga 3. 2 más y 3 más. Ajá. Lo que hay que determinar es qué proporción de cobres en la celda unitaria tienen 2 más o 3 más. Ajá. Y eso es lo que cambia. ¿Cuál es la configuración electrónica del cobre? Busquen en su tabla periódica y tiene una tabla periódica ahí pegada en su enfrente de su escritorio, ¿verdad? ¿No? Claro. ¿Sí? Como buen químico deben tener ahí la tabla en el celular, en la cartera, en la pared, tatuada en el tobillo. A ver, busquen cuál es la carga, las cargas comunes del cobre. Es +1 y Más uno y +2. más 2. Más 1 y más 2. ¿Y ahorita qué dijimos? ¿Qué tipo de cobre hay? +2 y Más +3. 3. Más 2 y más 3. Ese más 3 no es común, ¿verdad? No. No, bueno, ¿por qué no es común? Porque la química que generalmente se estudia es en solución, es para líquidos. Pero los líquidos, al encontrarse el cobre 3 más con cualquier cosa, pues inmediatamente se reduce y se convierte en 2 más o cobre 1 más. Pero en líquido, en sólido, perdón, no hay quien lo moleste a ese cobre 3 más, no tiene interacción con otros iones y pueden mantener su carga 3 más. Entonces, cuando les digan el cobre 3 más no existe, no existe en solución, pero en sólido ya veremos. Y hasta el 2.30, el cobre 2.33 existe, que es un promedio, les estoy diciendo. Entonces, de aquí vemos. Y este es el superconductor más famoso que hay, ¿eh? O sea, yo creo que es el compuesto en estado sólido aplicado a la tecnología más conocido que hay, no es algo así raro. Es raro para quien jamás ha visto en su vida estado sólido, pero en estado sólido es algo muy común ver estados de oxidación así. Entonces, ¿cuál es la configuración electrónica ahora sí del cobre 2 más? Argón, 4s1, 3d10. 3 de 10. 4s1. ¿Segura? Para el 2 más sería 3 de 9, ¿no? Ajá, 3 de 9. Sí, no, le di la configuración basal. Ajá, sí, exacto. 3 de 9 y para el 3 más. 3 de 8. 3 de 8. Pierde otro electrón. Entonces, simplemente lo que ocurre aquí es de que esa falta de electrones va a generar un canal donde puedan moverse los electrones y eso hace los materiales muy diferentes. Y ya les dije por qué buscamos hacerlos muy diferentes electrónicamente. Queremos aprovechar esas técnicas para diseñar materiales electrónicos, pensar qué es para lo que va a servir. Si lo queremos aislante, lo podemos tener de un estilo, si lo tenemos conductor, puede ser catalizador, puede ser servir para conducir, etc. Le podemos dar muchas aplicaciones según las transiciones electrónicas que reconozcamos. Bueno, van a entrar a Moodle a partir de como las 4, porque acabando esto tengo que hacer algo y luego voy a ir a comer. Y voy a activar un ejercicio de este estilo, donde tienen que determinar la carga, o sea, la carga promedio, la cantidad de electrones que hay, por ejemplo, perdón, la cantidad de iones que hay, por ejemplo, en este caso me dijeron que había cobre 3 y cobre 2 más, pero ¿cuántos? ¿Cuál es la proporción de cada uno? Y la configuración electrónica de cada uno de ellos. ¿Vale? Eso es de tarea para el día de la siguiente semana, que es lunes. ¿Va? Vamos a cambiar de tema. Y vamos a... Hay una introducción que me salté, porque honestamente no siento que eso sea estado sólido, pero la tengo que dar porque está en el temario.
y luego se me olvida darlo, pero sí lo voy a dar. Y es una introducción más o menos rápida. Bueno, de la tabla periódica, prácticamente todo se encuentra en estado sólido. Ahorita con compuestos que ya vimos que casi todo está en estado sólido. Está el que no está en estado sólido en la temperatura ambiente y presión ambiente es el hidrógeno, que es un gas, los gases nobles, el flúor, el cloro, el oxígeno y el nitrógeno son gases. De ahí el bromo y el hidrógeno, que son mercurios. De ahí en fuera, todos los demás están en estado sólido. Como ya vieron, estoy presentando una serie de compuestos bien raros para nombrar y que yo creo que en su vida habían visto así como que, caray, pero les apuesto que en su vida diaria están metidos ahí, entre dispositivos, entre cosas que utilizan, pinturas en el suelo, etc. Ahí están metidos, pero curiosamente pues no están tan familiarizados. Pero como se darán cuenta, el estado sólido es muy amplio con respecto a la cantidad de átomos que se pueden estudiar. Toda la tabla periódica. O sea, he visto compuestos así en físico, no en libro. De lantano, de cerio, praseodimio, neodimio. Les enseñé el otro día unos... no les enseñé a ustedes imanes de neodimio. Eso fue en otra clase. Samario, hasta de uranio, de mercurio, de rodio, de osmio, iridio, tántalo, tungsteno, o sea, toda la tabla periódica la podemos utilizar en el estado sólido. Incluso, pues obviamente ya con cloro, con bromo, con flúor y hasta con hidrógeno. Entonces, toda la tabla periódica se utiliza en estado sólido. Ajá, porque la mayoría de los compuestos son en estado sólido. Entonces, quiero dar una clasificación de los elementos en la Tierra. Se le llama litófilo. Lito significa piedra en griego. Y se le dice litófilo a los compuestos que se encuentran en la superficie, crust, en inglés se dice. Cuando se encuentran en la superficie, eso le llamamos litófilo. Entonces, estos se combinan normalmente con oxígeno porque son compuestos que reaccionan con oxígeno. En la superficie tenemos oxígeno y esos elementos generalmente son compuestos que atraen el oxígeno. Ustedes, por intuición de la vida diaria, dicen, pues todo, ¿no? Todo se oxida. Pero no, lo que se oxida es el hierro, porque el hierro, el níquel, eso lo tenemos aquí arriba. Y eso, el hierro lo usamos para muchas cosas y se oxida, pero no todo se oxida. Hay elementos que es al revés. Tú tienes el óxido y solito se convierte en metal. Y dices, yo no lo quiero en metálico, yo lo quiero en óxido. Pero subes la temperatura y se convierte en metal. Esos no son litófilos. Ahorita les explico cuáles son, por ejemplo. Hay otros que se llaman siderófilos. Ajá, sidero viene de acero, iron. Son los elementos que se encuentran hundidos o que se van hacia el núcleo de la Tierra. Los podemos encontrar en el manto y pues más abajo, en el núcleo externo o en el núcleo interno de la Tierra. Ajá. Entonces, esos elementos no se atraen fácilmente al oxígeno. Por ejemplo, les puedo poner el ejemplo del rodio, del rutenio. Si ustedes tienen óxido de rutenio y lo calientan, en vez de oxidarse, se convierte en metal. ¿Por qué? Porque no es un compuesto que por naturaleza se asocie con el oxígeno. Entonces esos compuestos normalmente los encuentras aquí por el manto. Por eso el rutenio, el rodio son metales caros, porque no los tenemos en la superficie, tenemos que rascarle hondo para encontrarlos. Y hay otra denominación que se le conoce como calcófilo. Calcófilo, estos también están en la superficie. Y se le llama calcófilo porque se asocia con calcógenos. Calcógenos es el azufre, el selenio,
el teluro, el polonio. Ajá, ya no puse el polonio porque ese es menos común, no es como que pides en Sigma Aldrich, tráigame 1 kilo de polonio, ¿no? Pero el azufre, el selenio, el telurio sí. Calcógeno viene del griego calcos, que significa asfixiar. ¿Por qué? Estos son la familia del oxígeno, pero no es oxígeno, ¿no? Este es el más común después del oxígeno, abajo está el azufre, luego abajo está el selenio y el teluro. Entonces el oxígeno, si lo cambias por azufre es posible, pero no lo puedes respirar, entonces eso te ahoga. Antes por eso lo pusieron en griego de calcógenos, o sea, son los elementos químicos que te asfixian. Tienen la misma química que el oxígeno, pero no son oxígeno. ¿Dudas? ¿No? ¿No dudas? Qué bueno que no dudas. Bueno, pues vamos a ver otra clasificación que se conoce como la clasificación de Goldsmith. Bueno, es esta clasificación. Entonces, de la tabla periódica, litófilos son todos estos. Están en la superficie. Siderófilos, que están más abajo. Ajá, por ejemplo, aquí está el rutenio. Como les dije, el rutenio no se oxida. El rodio. Ajá. El hierro sí se oxida. Pero es siderófilo porque pues o sea, es el mismo, ¿no? El hierro. Les digo, sidero viene de acero, entonces que se asocia al hierro. Ajá. Calcófilos, que se juntan con el azufre, el selenio y el teluro. Y bueno, estos de acá son gases, estos no participan. ¿Sí? Vamos a ver qué es un mineral. Entonces, un mineral es un sólido homogéneo que es cristalino, que tiene una fórmula química definida y que resulta de un proceso inorgánico de la naturaleza. En la Tierra tenemos 2000 minerales más o menos, pero no quiere decir que solamente en la Tierra. A veces dicen, cayó un mineral de un meteorito y es un mineral que no tenemos aquí. Ajá. Pues ¿de qué elemento es? Vamos a ver. Es de tal elemento. ¿Qué estructura cristalina tiene? Tal. Pero también es considerado un mineral. Ahora que mandaron las sondas a Marte, han descubierto otros minerales que hay en Marte y dicen, en Marte hay un mineral de este estilo, tiene tales compuestos químicos, tiene tal estructura cristalina. No sé si sepan exactamente la estructura cristalina porque para eso se necesita un experimento al menos de difracción de rayos X y no sé si estas máquinas que mandan pueden hacer ese tipo de análisis, pero a lo mejor sí. Entonces, mineral puede ser en el universo, puede ser en la Tierra, pero tiene que ser un proceso natural, no puede ser sintético, no puede estar creado por nosotros. Así sea diamante, pero el diamante lo creamos nosotros, así sea igual la misma composición química y todo, pero lo creamos nosotros, ya no es el mineral. ¿Dudas? ¿No? No. Bueno, No. aplicaciones de minerales. Ustedes, por ejemplo, conocen, por ejemplo, el cuarzo. El cuarzo, ¿saben para qué se aplica? ¿Para qué se usa? La otra dijiste que para las limpias, ¿no? Para las limpias, para el dinero, buenas para vibras. limpiar los Para las chakras. buenas vibras. No, o sea, claro que tienen usos más tecnológicos y aquí como científicos en la universidad tenemos que entender para qué utilidades de verdad tienen, ¿no? Esto de los cristales muchas veces se utiliza que para darle buena vibra al lugar. Bueno, yo no soy creyente de eso porque pues yo me dedico a estudiar cristales de forma científica y hay cosas o sea, que necesariamente tengo que tener una explicación, ¿no? Ese es
Es como científicos hacemos eso. Entonces, los cuarzos, por ejemplo, se utilizan para los relojes. Hay una propiedad que se llama piezoelectricidad, que significa que cuando aprietas un material, cuando le aprietas presión, hace un pulso eléctrico. Resulta que los cuarzos hacen un pulso eléctrico casi cada segundo. Entonces eso sirve para un reloj. Tú lo mantienes apretado y va a emitir un pulso eléctrico casi cada segundo. Por eso los relojes de cuarzo que tenemos, el de pulsera y así, se adelantan cada año como 3 o 4 minutos, porque el pulso es tantito más rápido que un segundo. Entonces se va adelantando, se va adelantando, se va adelantando poco a poco. Ya para el final de año ya se adelantó unos cuantos minutos, hay que estarle ajustando el tiempo. Que de hecho lo más probable es que se te acabe la batería y se empiece a atrasar, ¿no? Pero es el punto con el cuarzo, es un material importante. Por eso, de hecho, hay hasta varias marcas de relojes que dicen algo quartz o algo así, porque pues traen un cuarzo. Ajá. Los relojes de la computadora son cuarzos también. Ujú. ¿Y quién Otra, notó esa propiedad de los cuarzos? ¿cómo? ¿Cómo notaron o cómo fue que se llegó a conocer esa propiedad? Hay muchos materiales que tienen eso. Eso se llama piezoelectricidad y ocurre, bueno, tiene un dopaje, ese cuarzo, que luego vemos que sí, más a fondo eso del dopaje. Creo que les dije el otro día que el dopaje no es que ande fumando o que ande oliendo resistol, pero dopaje es que introducimos una cantidad de algún material, pero eso ocurre en materiales no centrosimétricos. Vamos a ver ya que llegamos al tema de simetría, cómo inducimos eso y por qué aparece la no centrosimetría, pero acá aparece un campo eléctrico. Cuando hay algo no centrosimétrico, hay algo dipolar y hay un campo eléctrico en alguna dirección específica. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo. A precisión, no sé históricamente cómo lo descubrieron, pero hay muchos materiales que tienen ese fenómeno de piezoelectricidad. Solo que la particularidad del cuarzo es que ocurre al tiempo de un segundo, o sea, casi un segundo. Es tantito menos una fracción muy, muy pequeña de un segundo. La diferencia es mínima. Gracias. Otra, pues el diamante. Esto me da la impresión que ya lo habíamos hablado, ¿no lo hablamos? No lo di, no le he dado. Marcos, se trabó el audio. Sí, ya. Ahora sí, ya regresé. Sí. Parece que sí. Me da la impresión que ya habíamos visto esto de los diamantes y del talco. ¿Ya lo vimos? ¿No? Alguien que me diga algo. A ver, Eduardo, ¿ya lo vimos o no lo vimos? Es que no me acuerdo si ya vimos esto. No, o sea, del talco sí fue un comentario que muy al inicio, pero no, como tal, esto no lo hemos visto. Ok. Entonces, el diamante tiene otras aplicaciones, o sea, estos son minerales que tienen aplicaciones. El diamante, ya saben ustedes que se utiliza como herramienta de corte y como joyería. Ajá. ¿Por qué se usa como herramienta de corte? Porque es muy, muy duro. Casi todas las herramientas de corte que utilizamos tienen aquí un disco pegado diamantes. El talco es otro mineral que utilizamos, lo rompemos, lo hacemos polvito, y ahí entre ese compuesto es un compuesto laminar que tiene esta fórmula química de magnesio, silicio, oxígeno, hidróxido, y tiene esta composición, esta estructura de láminas. Entonces el agua se mete por aquí y se queda almacenada aquí, y por eso es bueno para la sudoración, porque atrapa el agua.
disminuye con eso la disminución de agua o de humedad, pues disminuye el riesgo de que te aparezcan hongos, ¿no? O sea, son los beneficios. Entonces, también es un mineral. Entonces, decimos que el mineral debe existir como sólido en condiciones naturales, debe ocurrir naturalmente en el universo, debe ser inorgánico, debe tener una fórmula química bien definida y debe tener un arreglo cristalino en su estructura. Ajá. Entonces, vamos a ver. ¿El mercurio es mineral o no es mineral? No, porque es líquido a condiciones normales, ¿no? Sí. ¿El plástico? No, porque no es es inorgánico. cristalino. Sí, no es inorgánico. ¿El vidrio? Tampoco, porque es hecho por el hombre. Ajá. ¿El carbón? Sí, porque es Sí, porque sí es natural. ¿Por qué es Sí. que? Pero el carbón es vegetal, ¿no? El mineral creo que se llama hulla o algo así. Ajá, bueno, ahí hay un truco, porque hay dos tipos de carbones. El carbono es el que viene de la madera, ese es un carbón vegetal, ese no es un mineral. Pero el carbón mineral, que es hay varios tipos de carbón, puede ser una combinación. Pues si tiene arreglo cristalino, sí, porque hay uno que es amorfo. El que es amorfo, ese no. Ajá, el chapopote o así, ese parece, es como de carbono, pero ese no es un mineral, necesita tener un arreglo cristalino. Ajá, y ese sí sería un mineral. El cuarzo, pues ya saben ustedes qué es, ¿un qué? ¿Mineral o no mineral? Mineral. Ok. Bueno, hay muchos tipos de minerales, hay silicatos, óxidos, sulfatos, fosfatos, haluros, y algunos minerales comunes, por ejemplo, está la hematita, la magnetita, eso se llama el corundum, o no sé si en español se llama corundio, creo que es corundum también. Óxido de aluminio. A ver, vamos a ver aquí. Carga, estado de oxidación del hierro en la hematita. 3 más, Entonces, más, estado de oxidación del hierro en la magnetita. 2 más. ¿A poco? No, Y hay una mezcla, ¿no? ahí hay una Y vez. entre 3 y Sí. 2. 3. 3 y 2, ¿verdad? Entonces, esto también ocurre en la naturaleza. No necesitamos nosotros intervenir para ponerle, para meterle cosas o hacerle cambios de presión. Eso naturalmente ocurre. Y estos son minerales comunes, hematita y magnetita, donde los estados de oxidación están mezclados. Entonces, hay muchos tipos de minerales, estos son los más comunes, y estos son muy populares, estos que puse aquí. Ajá. Vamos a ver, bueno, esto no, esto iba a hacer que calcular la densidad, pero eso lo vamos a dejar para ahora que veamos veamos esperas. Ok, tarea para el martes. No, espérenme. Lo voy a dejar, esa la voy a dejar después, porque además ya les dejé tarea para la siguiente sesión. Entonces ya sí. Nos faltan 10 minutos. No sé si le seguimos. Déjenme ver qué sigue en el temario. Voy a hacer pausa aquí. El vidrio no es cristalino. Cuando dices vidrio, es lo opuesto a cristalino. De hecho, hay transiciones vítreas, que es lo que le ocurre al vidrio. Entonces, lo que tienen ustedes en sus ventanas, eso no es cristalino. ¿Es una fórmula química definida? Sí. ¿Saben la fórmula química del vidrio que está ahí en sus casas? Pues es dióxido de silicio, pero con algo más, ¿no? Sí, no, es dióxido de silicio, pero la forma en la que se sintetizó no le permitió ser cristalinos, entonces está amorfo en su estructura interna está amorfa
no está ordenado periódicamente. Entonces eso le da unas propiedades muy diferentes. No tienen un punto de fusión definido, por ejemplo, sino que tienen un rango de punto de fusión. Es una transición que dura varios Kelvin, o son varios Celsius, y se empieza a hacer chicloso. Ustedes han visto alguna vez algún video de algún vidriero, ¿no? De alguien que esté manejando vidrio y no se ve líquido, pero tampoco se ve sólido, se ve así como medio como plastilina. Eso es porque está justo en la transición vítrea, pero esa transición vítrea son de varios Celsius. De hecho, lo quita del fuego y todavía lo siguen moldeando, lo siguen acomodando y está como que no es ni uno ni otro. Eso no ocurre con un metal. Un metal, bueno, el metal se hace blando, pero no ocurre esa transición vítrea. O un óxido cerámico o algo así, eso no ocurre. O es rígido o es líquido. Ajá, pero el vidrio sí. El vidrio sí tiene esa transición vítrea por ese desorden que tiene. Ajá. Bueno, ¿sí dudas? Solo como comentario. Sí, Leí un artículo donde igual pues hay vidrios metálicos y sí, la forma de solidificación sí. es muy rápida, entonces no permite Sí. que se cristalice. Correcto, correcto. Eso cuando lo solidificas rápido, haces que no se cristalice. Por ejemplo, el bismuto, ese es el de los más sencillos para hacerlo amorfo. Tiene alguna facilidad, lo enfrías muy rápido y además porque el punto de fusión es bajo, entonces lo enfrías rápido y se convierte en amorfo y ese es un vidrio. ¿Dudas? No, Marco. ¿No? No, Marco. Bueno, pues sí le vamos a parar hasta aquí, ya faltan pocos minutos para que termine la clase y no voy a poder empezar. Pero la siguiente clase ya vamos a empezar con esto del modelo de empaquetamiento de esferas rígidas y vamos a ver este tema. Se me hace que acabando esta unidad vamos a hacer examen. Acabando la unidad 4 vamos a hacer examen. Entonces, más o menos ya les avisaré el día, pero pues ya ahí viene, ya viene pronto. ¿Va? Bueno, voy a parar la grabación.